¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro programa Vela TV. Estoy aquí con mi amiga Adriana Rangel, yo soy su servidor Julio César Gómez y el día de hoy vamos a hablar de la política en México rumbo al 2024. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, poder estar con ustedes y compartir este tema que es de suma importancia para todos los mexicanos. Pues hemos visto cómo se organizó una gran marcha social de la comunidad, ya ni siquiera fue de los partidos políticos, fue de la sociedad civil que para defender al INE, para hablar, que queremos que se respete las instituciones que con mucho esfuerzo la sociedad ha creado, estas instituciones que a lo largo de los años han ayudado a la democracia en México a mejorar, a perfeccionarla, porque toda democracia es perfectible, siempre está en constante evolución, en constante mejoramiento, y es algo de todas las democracias, es algo normal de todos los países y siempre se tiene que estar mejorando el sistema. Entonces, vimos la marcha aquí enorme, multitudinaria, ¿verdad? Estuvo impactante, la verdad, fue una cuestión que no cupieron en el Zócalo de Ciudad de México. Obviamente el gobierno bajando, ¿no?, las expectativas, diciendo fueron menos, y unos hasta se atrevieron a decir, esas imágenes son de una marcha a favor. O sea, de verdad que la cantidad de desinformación que maneja el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel, es impactante, porque engañan a las personas hasta a dar vergüenza, la verdad, porque llegan a decir que esta marcha no la organizó la ciudadanía, sino que son videos de otra marcha de hace mucho tiempo, que inclusive era a favor de Andrés Manuel. Imagínense ustedes qué locura, cuando obviamente se ve que la gente va de rosa, va con esa finalidad. Inclusive en el Zócalo, tú que estuviste, Adriana, sabrás, desplegaron una manta por unos minutos. El equipo de Claudia Sheinbaum, de la jefa de gobierno, desplegó una manta ahí para burlarse prácticamente de todos los que estaban allí en la marcha, y terrible, porque vemos que el gobierno, en vez de escuchar a sus ciudadanos, en vez de escuchar a la población, lo único que está haciendo es más confrontación, y lo único que hace es polarizar más a la sociedad, crear odio, crear división y crear un problema donde no lo existe. Tan fácil que es escuchar a los ciudadanos y reflexionar de lo que le están diciendo y hacer caso a esta gran parte de la población, que somos muchos los que estamos inconformes con todo lo que está pasando, con las malas leyes, con la inseguridad, con la delincuencia, con todo lo que está pasando en el país, con la mala economía, con el mal manejo de los recursos públicos. Y en vez de escuchar a los ciudadanos y reflexionar, al contrario, ¿verdad?, los ataca, los agrede, les dice que son antipatriotas, que son que buscan privilegios. Imagínense tanta gente, si tanta gente fuera de privilegios, ¿verdad? O sea, yo creo que realmente no saben ya ni qué decir para justificar lo que están haciendo. Julio, me da mucho gusto poderte saludar, y haciendo referencia justo a lo que platicabas de la marcha, varias cuestiones. Esta marcha no habíamos podido platicar al respecto, pero esta marcha sucedió el 26 de febrero, como saben. Se calcula que en todo el país fue más o menos 1,5 millones. Y platicando al respecto de esto, para cuando salga este video, el presidente habrá hecho su contramarcha, que es justamente con el pretexto del 18 de marzo de conmemorar el tema de la suficiencia energética, que la verdad es que no es así. Porque, festejando, como lo dicen ellos, las energías limpias, que todos sabemos que ellos están en contra de las energías limpias, porque si fuera así no estarían haciendo una refinería. No sé si tuviste en esta semana, la de Deer Park estuvo incendiándose 20 minutos, imagínate, en suelo americano. La refinería que se compró, 20 minutos. Esto habla de que desafortunadamente las personas que están por parte de este gobierno a cargo de las secretarías, de los temas técnicos, no son personas capacitadas. Entonces ellos van a festejar con un tema. Obviamente el presidente le molestó mucho esta marcha del 26 y está haciendo su contramarcha. Y ya abiertamente los diputados, todo el aparato del Estado está
diciendo que va a apoyar en el Zócalo capitalino y en varias plazas del país, como para demostrar también el músculo. Desafortunadamente estamos viviendo una época inédita donde estamos viendo a un presidente que tiene solamente a las personas para las que él cree que gobierna y la otra parte que no está de acuerdo con sus políticas públicas, con todas las reformas que ha hecho. Y obviamente, pues, ¿cuál es la situación? Todo lo que se ha referido en cuanto al INE es por atacar justamente la parte institucional que está, como todos sabemos, es un órgano autónomo que es el que nos ha garantizado, y por eso los ciudadanos lo defendemos, porque finalmente es el que ha garantizado unas elecciones en paz. Y esto, obviamente, pues al presidente que ya llegó, pues pareciera ser que lo que quieren hacer es, pues ahora yo me quedo, lo regreso como estábamos antes, y que el gobierno controle justamente esta información, y aparte de controlar esta información de quiénes son la lista de votantes, poder disminuir el número de las juntas, tanto las distritales como, pues sí, las juntas distritales, que esto haría más complicado la expedición de las credenciales de elector y tener un menos control el día de las elecciones. Entonces, esta desinformación que está dando justamente desde el aparato del Estado, pues es una pena. ¿Sabes lo único, Julio, que yo veo positivo? Que por primera vez en mucho tiempo, esta necesidad, yo creo que la gente votó por el actual presidente por dos razones. Un poco el encanto y un poco del desencanto, porque el desencanto de los otros partidos y la esperanza de que él iba a hacer algo diferente. Desafortunadamente no ha sido así, pero esto de alguna forma nos ha unido como mexicanos, porque si tú, no sé si pudiste estar en la marcha ayer donde tú estabas, pero bueno, yo desde acá, desde la Ciudad de México, asistí y te puedo decir que había, sin tema de que hubiera acarreados, había de todas las clases sociales, de todas las edades. Era maravilloso ver personas con sus mascotas, niños pequeños, abuelitos, mamás que convocaban a sus hijos. O sea, estoy hablándote de abuelitas. Yo tuve la oportunidad de ir con mi mamá y fíjate que era una fiesta porque al final del día nos estábamos uniendo como mexicanos por un bien común. Y algo que sí tenemos que tener claro y que creo que es importante es que tenemos justamente que luchar por nuestras instituciones, porque parece ser que al presidente las instituciones, sobre todo las autónomas, no le gustan, porque son las reguladoras. Ahora, por ejemplo, en esta semana, el presidente vetó las asignaciones que hizo el Senado para estos nuevos, pues podrían ser, no recuerdo el nombre exacto ahorita, pero en el INAI justamente también estaba necesitando 2 personas. Y si no sacan en este momento, en estos días, antes de fin de mes, estos nombramientos en el INAI, va a quedar inhabilitado. Pero ¿por qué es importante el INAI? Porque es gracias al INAI hoy podemos tener información, Julio, como saber lo del fraude que millonario que tienen en Segalmex, saber lo de los contratos que tiene su hijo. No, y aparte del hijo, su prima Felipa en Pemex. O sea, toda esta información que sale de este gobierno y de los gobiernos anteriores sale justamente a través del INAI. Esto es muy importante porque son órganos autónomos que nos dicen qué está pasando con estos impuestos, qué está pasando con estos gobiernos y que de alguna forma exhibe lo que hacen muchas veces los malos gobiernos. ¿Por qué? Porque llegan desafortunadamente al poder y pues se les olvida y actúan como si fueran dueños de este país. Se les olvida que no lo son, que simplemente son administradores. Entonces, ahora sí estamos viviendo una etapa inédita que lo único que está haciendo es que los mexicanos nos unamos, y para mí eso es, yo creo que lo más positivo dentro de todo lo que estamos viviendo. Así es, hay que sacar siempre de lo negativo, de las adversidades, hay que sacar lo positivo. Tienen que tener mucho cuidado con la desinformación. Ahorita hay muchos youtubers, falsos youtubers, personajes ahí en redes sociales que están diciendo una de mentiras a favor de Andrés Manuel, pero impactante. O sea,
no se miden ya en sus mentiras, o sea, de verdad que son mentiras que tú dices, bueno, ¿y cómo van a sostener esa mentira a largo plazo? Pues con más mentiras y más mentiras, de verdad que ya rayan en la locura, o sea, ya prácticamente quieren hacerle creer inclusive a los seguidores de Andrés Manuel, casi que Andrés Manuel es el presidente super del mundo, que todo el mundo lo ama y que todo el mundo está con él y que aparte otros presidentes de otro país lo aman. Y inclusive quieren hacer creer que Andrés Manuel es mucho mejor que Estados Unidos. Dan a entender, por ejemplo, que Estados Unidos quiere invadir a México, o sea, están usando la misma estrategia que usaba Hugo Chávez, de decir, va a venir Estados Unidos a invadirnos porque dijeron que hay muchos narcos aquí. O sea, es una locura, ¿verdad? Se han desatado toda esta serie de, obviamente que los paga el gobierno, que los financia y los promueve a estos youtubers. Por eso tengan mucho cuidado de esos youtubers que están desinformando a la población. No se dejen engañar, vean lo que dicen, y si traen el discurso, el mismo discurso de Andrés Manuel, pues es porque está pagado por Andrés Manuel, así de fácil. O sea, no hay mucha ciencia para reconocerlos, es obvio. Si están diciendo lo mismo del neoliberalismo, que los fifís, que los estos, bueno, pues es porque están pagados por ellos. Entonces, he llegado a ver una de mentiras tan impactantes, y lo peor es que hay gente que lo cree. Lo peor a lo mejor no es la mentira tan impactante que llegan a decir que no se sabe ni cómo la van a sostener, como eso de los videos. Yo publiqué algunos videos, amigos míos subieron sus videos cuando fueron a la marcha y les llegaban a decir, esos videos son del año no sé qué, cuando una marcha de Andrés Manuel, o sea, eran capaces de mentir a ese nivel, y la gente que pues obviamente no fue, ni siquiera se enteró, pues a veces se la cree, terminan creyendo lo que esos youtubers o esos influencers malos que ya están pagados por el gobierno, pues están diciendo. Entonces empiezan a meterles dinero, están metiéndole dinero a los youtubers, a los influencers, a varios ahí. Pero eso sí, si hay un influencer que no habla bien de ellos, lo atacan y hasta los han denunciado. Ahí está el ejemplo de Luisito Comunica, no sé si te enteraste, un influencer muy popular entre los jóvenes. Se le ocurrió ir al AIFA, al aeropuerto, normal. Él ha estado inclusive en Venezuela, ha hecho reportajes en Venezuela, como todo, o sea, como cualquier joven que se va de viaje y empieza a grabar con su celular. Luisito Comunica, ¿y qué pasa? Llega al AIFA y empieza a decir todo lo que le ve de defectos, empieza a decir que hay lugares cerrados, que no está completamente acondicionado, todas las carencias, empieza a decir que no hay suficientes vuelos, los costos de los vuelos obviamente son bajísimos porque pues nadie lo está usando, porque pues tienen un vuelo al mes o no sé cada cuánto tendrán, pero es alguna cosa horrible el servicio, no hay alimentos, no hay una infraestructura real para un aeropuerto. Y entonces este youtuber se le ocurrió decir y revelarlo, y lo denunciaron, prácticamente le metieron una denuncia y ya le empezaron a decir que es pagado por no sé quién y pagado por no sé, o sea, imagínate tú a qué nivel está de que ya hay youtubers pagados por el gobierno, porque obviamente quieren llegar a la población nueva de la sociedad. O sea, a ellos ya no les importa, y a final de cuentas la televisión abierta ya la tienen controlada, ya algunos medios ya están hablando bien de Andrés Manuel, o ya no dicen nada, o ya no lo atacan tanto. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes ya no ven noticieros, los jóvenes ya no están viendo ahí, vamos a ver las noticias, no ven la tele abierta, los jóvenes ya ven YouTube, los jóvenes ya ven TikTok, y entonces al ver el gobierno que no pueden ellos controlar a todos los que estamos informando en Facebook, en TikTok, en YouTube, pues entonces pagan a muchos para entonces decirles, pero ahora te vas a dedicar a hablar bien de Andrés Manuel. Y es impactante y es terrible porque obviamente por unas monedas y por una cantidad económica, pues estos personajes se venden y empiezan a alabar a Andrés Manuel y siguen el script. Son bien fáciles de reconocer porque siguen el mismo script de Andrés Manuel. Que los fifís, que el INE, que no están peleando por el INE, sino por privilegios, dicen las mismas palabras de Andrés Manuel, y eso habla de que es un discurso bien organizado, un discurso bien orquestado, y hay que tener cuidado, porque obviamente es propaganda política, disfrazada de información. Y justamente hablando de eso, Julio, pues toda esta circunstancia que estamos viviendo, que como te lo decía yo, es inédita, porque finalmente está visto que el presidente desafortunadamente todos los días sale a decir
muchas mentiras. Y una de esas mentiras justamente hacías tu referencia a la situación que estamos viviendo justo con los Estados Unidos, porque efectivamente hay congresistas republicanos que estaban pidiendo la intervención, para información de todos, el gobierno americano cuando de alguna manera declara que es terrorismo, porque el terrorismo es algo que afecta no nada más a los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Cuando te declaran que algo que está pasando en tu país es terrorismo, de alguna manera ellos tienen como el permiso para poder entrar en esos territorios. Entonces hay dos congresistas en los Estados Unidos, principalmente el tejano, que de alguna forma estaba diciendo que en este momento había que entrar a México, había que evaluarlo, porque los cárteles justamente estaban así atacando de manera directa. Y hasta cierta forma tienen razón, entre comillas. ¿Por qué? Porque obviamente la droga que se produce en México pues termina justamente allá, en los Estados Unidos. Y hablando específicamente del fentanilo, que desgraciadamente pues está volviendo un tema de salud pública. Tanto en México, desafortunadamente, no lo perdamos de vista, como en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la narrativa que hace el gobierno? Decir que Estados Unidos nos quiere intervenir y venir a hacer una serie de cosas. No es la realidad al 100%. O sea, hablan sí de venir a controlar a los cárteles, pero cuando tú dices, vamos a defender nuestro territorio, pareciera que nos están atentando a nosotros, a los ciudadanos comunes y corrientes. No, al contrario, ¿qué es lo que buscan? Pues justo acabar y combatir con los cárteles para que los ciudadanos normales, ustedes saben, los de todos los días, con el número increíble que estamos viviendo de feminicidios al día, con el número de desaparecidos al día, con el número de personas que mueren por el crimen organizado al día, por el número de robos, por el número de secuestros, que desafortunadamente desde que está este gobierno han incrementado, porque una de las responsabilidades del Estado es garantizar la seguridad. Y en este gobierno, desafortunadamente, estamos padeciendo de este tema. Tenemos muchos temas, Julio, hablar muchos temas de lo que está pasando, porque tenemos que estar con los ojitos muy abiertos y ver justamente que la extensión de este gobierno para otros 6 años más traería consecuencias. O sea, este partido, desafortunadamente, en el poder, otros 6 años, traerían una crisis terrible si siguen teniendo estas políticas públicas. Esta transformación, esta cuarta transformación que ellos le llaman, está haciendo una destrucción total. ¿Por qué? Porque no están construyendo nada, sino están destruyendo las instituciones. No dejemos de ver que Andrés Manuel en algún momento, el presidente Andrés Manuel, en algún momento en el 2006 dijo al diablo con sus instituciones. ¿Por qué? Porque son las que regulan. Nos han costado estas instituciones. Desgraciadamente, él ha perdido esa parte porque formó parte de la construcción de estas instituciones que hoy él mismo quiere dinamitar. Él era el que levantaba la voz. Mucho de esta parte que es incongruente, porque si hoy podemos ver, esta legalidad tiene que ver a través de la construcción de los ciudadanos y de los partidos políticos. Entonces, hoy estamos en un tema muy delicado y sí tenemos que empezar a ver justo que las políticas públicas que ellos están extendiendo pues son de destrucción. Y sí hacer este llamado también a la oposición, que necesitamos ver también sus propuestas de gobierno, porque si no hay propuestas de gobierno y solamente crítica, no vamos a poder avanzar. Entonces necesitamos justamente tener este equilibrio porque estamos en una época muy delicada. Los mismos militares, la semana pasada, hubo, que no se escuchó mucho, pero la población militar, los militares, los familiares de los militares, se manifestaron para que liberen a los soldados que han arrestado porque se enfrentan al crimen organizado. Entonces dices tú, pues ¿cómo no le va a preocupar a cualquier país que en México no se esté combatiendo al crimen, que al contrario se está combatiendo a los que combaten el crimen, ¿verdad? Terminan los militares arrestados porque
pues supuestamente violan algún derecho humano o porque se defendieron de los criminales, pero es que están haciendo su trabajo. Digo, los militares es su labor, defender a la población, enfrentar al crimen organizado, o en el caso de un policía federal o en el caso de un policía municipal, pues si se llega a enfrentar a un criminal y tiene que defenderse con las armas, pues es normal, obviamente, para eso es su función, digamos así, mientras obviamente no haya un abuso de poder, pero es obvio que si no enfrentan a los militares... Discuten, ¿no? Justamente lo que están discutiendo ahorita, porque desafortunadamente desde el discurso del gobierno están diciendo que fue un abuso de autoridad. ¿Qué significa eso? Pues que a su misma gente la están poniendo a, pues, de que yo cargue con el costo político, a que lo cargue el ejército, mejor que lo cargue el ejército. Exactamente. Entonces, sí estamos viviendo una situación complicada en el país ahora, pero esto nos tiene que tener a nosotros más claro de lo que está sucediendo y poner atención en lo que vamos a elegir, porque desafortunadamente un gobierno de continuidad con este tipo de políticas públicas, aparte de que el señor va a escoger su corcholata de acuerdo a quién le pueda extender, porque él ya vio que todos los cambios constitucionales no los ha podido hacer, desde el hecho de quererse quedar hasta todo el abanico de todo lo que ha intentado hacer, totalmente, y no es que la Corte, es otro tema que tenemos que platicar, hoy la que está sufriendo justamente es la Corte. ¿Por qué? Porque ahí está el plan B para poder destruir justamente lo del INE. Como no pudo sacarlo a nivel, hacer un consenso de todos los partidos y sacarlo por un consenso de todo, bueno, para tener una mayoría absoluta que le permitiera hacer este cambio constitucional, lo terminan haciendo con su bancada, poniendo este plan B. Como no necesitan esta mayoría, pues hoy vemos un intento de desmantelamiento al instituto que ha sido una cosa terrible y que está justamente hoy en la Suprema Corte. Y entonces está atacando a la Suprema Corte, ¿por qué razón? Pues justo para poder presionar, y también nosotros como ciudadanos estamos presionando, porque si lo hace, si este plan B entra en acción, pues nos estaremos despidiendo de una democracia sana, de una democracia que bien necesita una construcción permanente, pero que finalmente estaba funcionando. ¿Y dónde lo quieren aplicar? Pues prácticamente en la elección, en esta que viene, y en una elección presidencial, para poder manipular a su antojo esta elección y poder decir que ellos ganaron o no reconocer abiertamente que perdieron en un momento determinado. Entonces, estamos en una etapa muy delicada y creo que como ciudadanos tendríamos que estar muy conscientes de que necesitamos salir a votar, de que justamente las clases medias, que son las más afectadas en este trabajo, o sea, justamente esta parte que es tan delicado, ¿por qué? Porque si observan ustedes, en los países comunistas, que a desgracias parece que ahí lamentablemente los cubanos están permaneciendo con este tema porque los demás se dicen ser socialistas, pero en este tipo de gobierno, tanto socialistas como comunistas, no hay clases medias, Julio. O sea, solamente hay gente igual, todas pobres, y la gente que gobierna es la rica, la que tiene el acceso a poder, la que puede hacer lo que quiera. Y lo estamos viendo justamente con este punto para poderlo cerrar. En esta semana Latino saca la situación del privilegio que tiene el hijo del presidente, de José Ramón, para poder recibir el Retrobit, que al final del día nadie lo podía ocupar en México, no estaba autorizado, nunca estuvo autorizado por la COFEPRIS, y ellos, el presidente y su hijo, sí lo ocuparon, sí tuvieron esta parte de tener, si bien que sea la familia presidencial, pero tuvieron el privilegio de tener la mejor atención, de que, ellos son los fifís, de que la gente del ejército, las personas del ejército fueran a limpiar la casa de José Ramón, de que el presidente tuviera un espacio de terapia intensiva ahí al lado de su oficina en Palacio Nacional. O sea, esa es la realidad de todos los gobiernos, tanto socialistas como comunistas, Julio. La clase que gobierna, sus cuates, la gente con la que hacen negocios, son los privilegiados, y todos los demás. No puedes aspirar a tener un par de zapatos, a poderte comprar una ropa digna, porque el Estado te controla lo que te da.
Entonces tendremos que tener justamente ese cuidado, porque si algo nos caracteriza a los mexicanos es la libertad, y esa libertad que tenemos para poder decidir lo que queremos hacer, a dónde queremos ir, cómo nos queremos vestir, qué podemos dentro de las posibilidades comer, no lo perdamos, porque estamos perdiendo nuestra libertad, la que tanto justamente ha costado en la construcción de la historia de este México moderno, ¿no? Vienen las elecciones en este 2023 en el Estado de México y Coahuila. Ahí está, ya está la candidata en el Estado de México, Alejandra del Moral, y Delfina del lado de Morena. Entonces, pues tenemos que salir a votar. Todos los que viven ahí en el Estado de México deben de salir a votar, deben de buscar, de vender su voto, deben de luchar por la democracia, porque si no votamos ahorita en contra de esta secta de Morena, el día de mañana, cuando estemos sumergidos en una democracia comunista socialista, que es lo mismo, el socialismo son fases. Carlos Marx decía que el socialismo es la etapa primera para pasar al comunismo. Entonces es lo mismo realmente. No podemos nosotros pensar que son cosas diferentes, es lo mismo y llevan a las mismas consecuencias, como ya lo dijo Adriana, en todos estos países, se llamen comunistas o socialistas, es lo mismo, una dictadura donde los únicos que son ricos son los que gobiernan y todos los demás son obligados o a salir del país o a quedarse en la pobreza obedeciendo al gobierno, porque si no, pues no tienen comida, no tienen alimento. Vean Venezuela, los tienen controlados de esa manera. Vean Nicaragua, también Nicaragua está sufriendo por un presidente. Ahí está también Perú, que iba a hacer un golpe de estado el presidente y de repente llegan otros y lo sacan. O sea, totalmente caos, completamente el caos. Sí, se salvaron ahorita, pero si no ponemos nosotros en acción lo que tenemos que hacer, en el caso de nosotros los mexicanos, que es defender nuestra democracia, salir a votar, pues entonces vamos a estar perdidos. Así es que ya lo saben, manténganse alerta, manténganse vivos, informen a otras personas de lo que está pasando, coméntenles esto. Ya saben, si ven un youtuber que de repente trae la misma forma, ya ni lo vean, pónganle, bloqueenlo, pónganle no me interesa y bloqueen ese perfil. ¿Para qué? Para que no les salga esta propaganda política que intenta llenar de mentiras las redes sociales para manipular a la población. Pues Julio, es un gusto como siempre estar con nuestro auditorio y tenerte en casa. Igual a mí me da mucho gusto, igual a ustedes porque nos hayan acompañado. Compartan este video por favor, suscríbanse a nuestro canal Vela TV y seguimos en contacto.